Bueno, muy buenas tardes, sean de nuevo muy bienvenidos a esta hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que cuenta hoy con la presencia de Ángel Gómez de Ágreda, que es coronel del Ejército del Aire y analista geopolítico ya de varias... tiene un pacto con el diablo, porque bueno, ustedes no lo apreciarán bien desde sus casas, los que nos siguen online, pero tiene más de 3 décadas de experiencia pública y parece que tiene 20 años. O sea, aquí parece que el anciano soy yo y este señor, o sea, tiene efectivamente una forma física espectacular y una planta envidiable. Bueno, él ha sido jefe de cooperación del Mando Conjunto de Ciberdefensa, ha participado en misiones internacionales por medio mundo, representando a España en países como Afganistán, Senegal, en la antigua Yugoslavia, ha sido jefe de cooperación de ciberdefensa, como digo, porque es especialista en ciberseguridad, ¿no? En el Centro de Excelencia de Cooperación de la OTAN. Desde 2016 es analista en el Ministerio de Defensa y dentro de la Secretaría General de Política de Defensa es el jefe de área de análisis geopolítico, docente en varias universidades, también pronto va a empezar a dar clase aquí en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. En fin, experto en relaciones internacionales, que como saben es una de las áreas más queridas por este instituto, porque buena parte de los que lo fundaron se educaron en St. Anthony's College, que es uno de los grandes centros de relaciones internacionales del mundo, en Oxford con Georgetown seguramente, ¿no? Los icónicos del mundo anglosajón. Es autor de muchísimas publicaciones académicas, científicas, libros, pero me voy a fijar en su último libro de alta divulgación científica, Mundo Orwell, Manual de Supervivencia para un mundo hiperconectado, éxito de ventas. Esto nos da mucha envidia a todos los que escribimos libros, porque es lo que todos querríamos. Ha vendido por miles ejemplares, es con pulso narrativo, divertido, estimulante para los que somos más o menos profanos en el ámbito. Se da uno cuenta de cómo efectivamente Orwell se hace presente en el siglo XXI y cómo, y lanzo la primera paradoja para abrir la reflexión a la que nos invites esta tarde, quizá en el mundo que más información ofrece a los ciudadanos, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido más capacidad de acceder a la información, pues con esas, ¿no? Y todos somos portadores y generadores de información, ¿no? Con nuestros celulares y demás, smartphones, quizá nunca el pensamiento fue tan homogéneo. Y por tanto es una paradoja en el sentido del hombre unidimensional, digo. Obviamente hay muchas... En fin, creo que vamos a disfrutar de una tarde muy estimulante para hablar de seguridad y libertad en el mundo digital con uno de los mayores expertos que hay en el escenario internacional en estas cuestiones. Querido Ángel, es un gran placer tenerte con nosotros esta tarde. Pues muchísimas gracias. No sé si se oye bien, ¿no? Es que no se entiende la luz. De verdad que es de las presentaciones más cariñosas y más sonrojantes, ¿no? que me han hecho en la vida, y ya van unas cuantas. Efectivamente, llevo casi 3 décadas casi 4 décadas, casi 4 décadas en las Fuerzas Armadas, y el mundo ha cambiado muchísimo en estos 38 años, ¿no? que llevo. Ha cambiado muchísimo en los últimos 20, no hace falta irse a 40. Comentábamos antes de entrar, ¿no? Que el Ejército del Aire tiene 81 años. Es de ayer. Y sin embargo estamos muy hechos, ¿no? Ya a incorporar todo lo que son las comunicaciones aéreas, incluso el arma aérea a cualquier conflicto, ¿no? Y nos está pasando lo mismo con Internet, pero de una forma mucho más rápida. El problema del mundo actual no es que sea ligeramente distinto, que sea distinto del que era antes, que tengamos más tecnología. El problema es que hemos construido un mundo distinto, y lo hemos construido a una velocidad, con una aceleración exponencial. La ley de Moore nos dice que cada 2 años se dobla la velocidad o la capacidad de los ordenadores, ¿no? La ley de Huang en chino, ¿no? Nos habla de que cada 3,4 meses se dobla la capacidad de la inteligencia artificial. Estamos en un mundo efectivamente
en el cual no solamente utilizamos una herramienta que se llama Internet, sino que en parte vivimos en ese entorno de Internet, ¿no? Y entonces, efectivamente, de ahí nos llega toda esa información que, bueno, en una parte nos llega a todos la misma información y hay un pensamiento homogéneo, y por otro lado, lo que estamos viendo en los últimos años, sobre todo, es una polarización tremenda, justamente lo contrario de la homogeneización, ¿no? Estamos viendo cómo se han separado las formas de pensar de la gente, cómo se ha radicalizado el pensamiento en función precisamente de la misma estructura de Internet, ¿no? De ese vivir en Internet. Y se ve muy claramente, por ejemplo, en el panorama político en Estados Unidos, cómo cada vez, lo digo porque es el más estudiado, no porque no sea válido en cualquier otro sitio, cómo cada vez lo que ocurre es que existe menos espacio común de puntos de coincidencia entre los dos principales partidos. Nos podemos trasladar a España o a cualquier otro. ¿Por qué? Precisamente por la existencia de las redes sociales. Vamos a centrar lo que sería el ecosistema digital, ¿no? El ecosistema digital, a mí me gusta entenderlo, los informáticos lo entienden como las redes, ¿no? Una serie de redes con una estructura parecida a la del cerebro, una estructura neuronal, hiperconectada, como en el título del libro, ¿no? En el que todos estamos conectados con todos. Y normalmente se dedican a defender las redes, a la ciberseguridad, a la seguridad de las redes tecnológicas, del sustrato tecnológico. Pero nosotros no vivimos en el sustrato tecnológico. Encima de esas redes se mueven datos. Entonces tenemos que tener en cuenta las redes y los datos. Tenemos que tener en cuenta que esos datos generan una información de la que se está hablando, ¿no? De la información que nos llega. Y esa generación, esa información nos permite crear un conocimiento. Entonces tenemos que tener en cuenta la seguridad de las redes, de los datos, de la información y del conocimiento, de las cuatro cosas. Con respecto a los datos, habréis oído decir que los datos que son de cada uno, que nos están robando nuestros datos, que están utilizando nuestros datos, que los datos son nuestros, ¿no? Error. Los datos no son nuestros. Los datos son nosotros. Los datos son nosotros, son nuestra carne y huesos en el mundo digital. Es lo que nos define en el mundo digital. Que te roben tus datos, es que te roben tu identidad, es que te roben tu personalidad, que te roben tu capacidad para ser libre, para ser un individuo. Los datos no es una mercancía, es una identidad. Y así tenemos que entenderla. Cuando entendamos eso, empezaremos a darle mucha más importancia a los datos y lo colocaremos en la ecuación con las redes, con la información y con el conocimiento, ¿no? Porque este ecosistema, el ecosistema digital ahora mismo, básicamente, basic, ¿no? Basic sería, la B sería de Big Data, ¿no? De la cantidad de datos que hay disponibles sobre todo el mundo. Estamos hablando de Big Data, estamos hablando de miles de millones o billones de datos. O sea, el número de ciudadanos de España no es Big Data. Si tuvieran un dato de cada uno de nosotros, eso no sería Big Data. Big Data son cantidades enormes, de las cuales se puede llegar a generalizar de una forma absoluta y también a individualizar de una forma tremendamente precisa. Big Data, la B. La A de inteligencia artificial, de Artificial Intelligence, ¿no? que gestiona precisamente esos datos que se han obtenido. Ese Alexa, ese algoritmo de TikTok, ese algoritmo de Google, que ahora está precisamente estos días, ¿no? que ha estado, está en las noticias porque lo han denunciado por prácticas monopolísticas, precisamente por monopolizar los datos. Big Data, inteligencia artificial, la S es una capa necesaria de seguridad. Sin una capa de seguridad no existe nada. La pirámide de Maslow, de las necesidades básicas, en su capa inferior aparece la seguridad, el alimento y el refugio. O sea,
no se puede construir una personalidad, no se puede construir una sociedad sin una capa, primero, de seguridad. El problema, uno de los problemas que nos encontramos es que la capa de seguridad la hemos dado por asumida, la hemos dado por sentada y pensamos que este escalón ya lo hemos conseguido, vamos a pasar al siguiente escalón. Y dejamos de preocuparnos por la seguridad, dejamos de potenciar la seguridad, pero no dejamos de comer. Entonces, es paradójico que tenemos un mecanismo que nos recuerda todos los días que tenemos que alimentarnos, pero no tenemos uno que nos recuerda que tenemos que alimentar también esa capa de seguridad. Big Data, inteligencia artificial, seguridad, la I sería el Internet de las cosas. De todos esos sensores que tenemos nosotros o que tienen las cosas a nuestro alrededor, de nuestros teléfonos móviles, de las pulseras de actividad, de las cámaras de reconocimiento facial, de los frigoríficos inteligentes, de los coches conectados. El Internet de las cosas ahora mismo constituye alrededor de 50.000 millones de dispositivos. Somos 4.300 millones de personas, más de 10 veces más de dispositivos conectados. No solamente los teléfonos, sino cada uno de nosotros, y poneros a repasar, tiene muchos dispositivos que están conectados a Internet. Lo veis en el router. En el router, si entráis en la configuración del router, veréis la cantidad de cosas que tenéis conectadas al router. Y bueno, que dais por sentado que va por ahí. La televisión mismo, ahora mismo, pasa por el router. Luego, hay muchísimos dispositivos del Internet de las cosas que se dedican a, en una capa de seguridad, extraer Big Data para que la inteligencia artificial la procese. ¿Dónde? En la C de BASIC, que sería el cloud, en la nube. Lo diferencial de estos últimos años con respecto a lo anterior es la movilidad. Hay un libro que me gustaría recomendar, Mediaciones ubicuas, del profesor Aguado, de la Universidad de Murcia, catedrático de periodismo en la Universidad de Murcia. Mediaciones ubicuas, acaba de salir, editorial Gedisa, que habla precisamente de lo diferente que es un aparato que está permanentemente vinculado a nuestro cuerpo, vinculado permanentemente a nosotros. Un aparato a través del cual estamos viendo el mundo. Por eso lo de mediación. Es que estamos viendo el mundo, y lo hemos visto ahora precisamente durante el confinamiento. Yo desde mi casa veía la manzana de enfrente, la fachada del edificio de enfrente, pero la información del mundo la tenía a través de pantallas. O sea, toda la información que a mí me llegaba era mediada. Nos podían haber invadido los marcianos, que si no me lo decía Internet o no me lo decía la televisión, yo no me habría enterado. Y al revés, podían no habernos invadido los marcianos, y si me hubiera llegado a través de las pantallas que nos habían invadido, pues evidentemente habría sido mi realidad, ¿no? Entonces, esa mediación lo que hace es, y vuelvo a tu afirmación inicial de que nos homogeneiza, lo que hace es que canaliza la información que nos llega. Como intermedia entre la realidad y nosotros, las percepciones que tenemos las adquirimos a través, no ya de una Internet original, esa nebulosa, esa red neuronal hiperconectada que había inicialmente, sino a través de plataformas, redes sociales, buscadores, que te indican qué es lo que tienes que ver. Dice mi amiga Pilar Trucios, que tiene su escuela, Experience Ahead, aquí muy cerca, dice, ¿dónde esconderías un muerto en Internet? Dice, en la segunda página de las búsquedas de Google. Claro, porque todo el mundo se queda con lo que Google ha decidido que tienes que ver en la primera página. Luego, al final, sí, tenemos acceso a toda la información del mundo, pero no vamos directamente a la información, sino que esa información nos la sirve alguien, nos la sirve con una prioridad. Y por lo tanto, estamos mediados
Y estamos mediados cuando tenemos un aparato que viene con nosotros permanentemente. Este aparato está permanentemente dando información de nosotros. Y está permanentemente con esa información decidiendo qué información nos tiene que llegar a nosotros. Por eso la importancia de entender el ecosistema completo de redes, datos, información y conocimiento. Porque hay otro ciclo que también me gustaría describir brevemente, que es el de las percepciones de las que hemos hablado, lo que vemos y a través de qué lo vemos. Nosotros vivimos de percepciones y no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Si nosotros tuviéramos una interfaz que desde el teléfono nos diera información directamente al cerebro, nosotros veríamos otra cosa. Si nosotros tuviéramos la capacidad para ver de un perro o de un murciélago o pudiéramos aunar las frecuencias infrarrojas, por ejemplo, nuestra percepción de la realidad sería distinta. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros ojos y nuestros oídos poco más o menos están a un nivel muy parejo para todo el mundo y tenemos, cuando vemos el mundo de forma natural, una percepción bastante similar. Pero cuando lo vemos a través de unos algoritmos que están decidiendo qué parte del mundo es, ya no estás viendo lo mismo. Y estas percepciones afectan no ya solo a la forma de entender racionalmente el mundo, sino también a la forma de sentirlo, a tus emociones. Esas percepciones generan unas emociones, unos sesgos que te cambian también la forma de entender el mundo. Estas percepciones y estas emociones hacen que tu verdad se construya en función de lo que te ha llegado y lo que ha estimulado en ti. Percepciones, emociones, verdades y al final la realidad que es la que es, pero no necesariamente la que estamos viendo. Entonces, la mediación que tenemos ahora mismo de la tecnología hace que no solamente estemos viviendo en un mundo físico y en un mundo lógico simultáneamente, sino que incluso el mundo físico lo estemos viendo a través de un prisma del mundo lógico, a través de estas plataformas. Hemos hablado ya del tema de Google, ¿no? como uno de los casos, pero vamos, está claro que el interés que genera TikTok, por ejemplo, está en la potencia de su algoritmo para determinar qué vídeo quieres ver a continuación. TikTok probablemente tiene el algoritmo de personalización más avanzado que hay ahora mismo. Una compañía, ByteDance, que precisamente se convirtió en el mayor unicornio una compañía de menos de 10 años, de más de 1.000 millones de capitalización, en el mayor unicornio que había en el mercado, o que hay todavía en el mercado. Esto, al final, a lo que nos lleva es a una dependencia, ¿no? Una dependencia tecnológica, una dependencia de que si tú no eres el que estás estableciendo las plataformas que están mediando en la provisión de esas percepciones, en realidad estás viendo el mundo a través de los ojos de otro. ¿Por qué tenemos la lucha en el campo del 5G? ¿Por qué tenemos la lucha en el campo de los semiconductores, de los microchips? ¿Por qué tenemos la lucha en el campo de la computación cuántica? Precisamente porque el dominio de estas tecnologías lo que te permite es afectar a la forma en la que el resto de los usuarios ven el mundo. No es ya tanto, o no es solamente, la parte comercial directa de vender el producto, sino vender la idea que te llega a través del producto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, a nivel individual, evidentemente, lo primero, tener claro en el mundo en el que estamos viviendo, no pretender escaparnos de la tecnología, no sirve de nada irse a una isla desierta. Os recomiendo un vídeo de YouTube interesantísimo, es la pizzería Google. Pizzería Google, si lo ponéis así, y aparece. Os recomiendo la versión que hay con acento argentino. Realmente desternillante. A nivel individual lo que tenemos que hacer es ser muy conscientes del mundo en el que vivimos e intentar diversificar e intentar, sobre todo,
retomar una cultura del esfuerzo. Si yo dejo que la libertad y la seguridad me la proporcione alguien ajeno a mí, una tecnología, una compañía, seré deudor de esa compañía, estaré en manos de esa compañía o de esa tecnología. La única forma de alcanzar la libertad y la seguridad es mediante un esfuerzo propio todos los días. Amén de que en un mundo hiperconectado, en el que estamos conectados con todo el mundo, el Estado o las fuerzas de seguridad podrán poner una capa de seguridad genérica, pero lo que está claro es que tú estás conectado directamente con el resto de la gente y por lo tanto tienes una responsabilidad individual en la protección de tus propios intereses. A nivel sociedad, estamos viendo cómo estados y corporaciones evidentemente están sacando partido a los datos. ¿Qué estamos haciendo a nivel individuos, a nivel sociedad civil? Necesitamos esa tercera pata, estados, corporaciones y sociedad civil, para realmente sacarle partido al mundo digital, para realmente hacer que la tecnología sirva a los intereses de los seres humanos y que no se aproveche de los seres humanos para la generación de negocio. En este sentido, evidentemente, Europa en su conjunto, España y Europa en su conjunto, que por cierto son el mayor proveedor, gracias a las universidades que tenemos de primerísimo nivel, que tenemos infravaloradas, pero que están generando una parte muy importante, un porcentaje muy alto del talento que hay en las empresas de todo el mundo, generar el entorno en el cual ese talento se pueda desarrollar aquí en España, aquí en Europa. Que podamos ser, no digo la potencia dominante en la tecnología, la potencia dominante en la generación de este ecosistema digital, pero sí por lo menos un actor relevante que tenga algo que decir y que tenga algo que aportar para poder introducir los valores humanistas clásicos de la cultura europea, no digo occidental, sino estrictamente europea, mediterránea casi, si queremos, tendremos que tener algo que decir en la construcción de ese entorno. No puedes regular algo que no estás contribuyendo a construir. Y por lo tanto, creo que será muy importante que dediquemos talento a contribuir a la construcción del ecosistema digital. Y cuando hablo de talento no hablo única y exclusivamente de ingenieros, sino sobre todo de humanistas que sepan cómo utilizar esa tecnología del modo adecuado, del modo más beneficioso para todos. Desde economistas hasta abogados, hasta eticistas, historiadores, antropólogos, filósofos, psicólogos, sociólogos. En el libro hablo de que en el futuro todos vamos a ser un poco ingenieros, porque todos vamos a tener que ir a clase a través de las videoconferencias. Todos vamos a tener que manejar la tecnología. El valor añadido va a estar en el que sepa cómo utilizarlas y cómo realmente sacarles partido de una forma humana. Yo lo dejaría aquí, si muy bien. Sí, enseguida abrimos el debate y la discusión, que efectivamente se muestra fascinante y muy activo para todos los que queráis intervenir, tanto aquí como desde vuestras casas. Enseguida procederé a leer las preguntas que hay. Me acordaba mientras te escuchaba hablar de aquel capítulo, digamos, tan incisivo, ¿no? En este momento en que estamos recordando los 65 años del fallecimiento de Ortega, que se celebraron el pasado domingo, que se recordaron el pasado domingo. En la rebelión de las masas hay un momento donde él habla de quién manda en el mundo. Bueno, pues ahora me parece que quien manda es Basic. Entonces... bueno, no es quien manda, es quien es el mundo. Lo que hemos cambiado con la tecnología no es la herramienta con la que actuamos, sino el escenario en el que actuamos. Es un cambio, es un giro. Pero es que es la primera vez que ocurre. Hasta ahora, con las revoluciones industriales, lo que hacíamos era generar herramientas que potenciaban nuestras capacidades anteriores. Ahora lo que hemos hecho ha sido crear otro mundo.
O sea, no estamos generando herramientas para cambiar el mundo en el que estábamos, sino directamente creando de cero un mundo en el cual vivir. Y un mundo que no tiene reglas, leyes naturales, inmutables, desde mucho antes de que lo supiéramos nosotros, sino que tenemos que ir estableciendo sobre la marcha. Bueno, esto entronca con lo que hablábamos el otro día del cambio de paradigma que decíamos de 200 años, en realidad, por lo que tú planteas, es en realidad milenario, es un cambio de paradigma realmente estupefaciente, ¿no? Me parece que sería la expresión. Voy a proceder a ir narrando las preguntas que nos llegan. Pregunta Edu. ¿Cuánto hay de culpa en la desincronización en la que vivimos frente a la tecnología? Hasta este siglo vivíamos más o menos parejos con la tecnología, podíamos controlarla y caminar junto a ella, pero ahora va demasiado rápido, o más rápido que nosotros, diría yo, para poder adaptarnos. ¿Se aprovecha el poder de todo esto para dominarnos? Yo lo diría que al revés. El que sabe aprovecharse de todo esto se convierte en el poder. Es lo que he comentado al principio, y efectivamente no es ya que vaya demasiado rápido, es que los cambios son muy rápidos. Hasta ahora inventabas una tecnología y hasta que se inventaba algo para contrarrestarla pasaban décadas. Aparece, por ir a un ejemplo antiguo, el bronce, y hasta que aparece el hierro, el que tenía una espada de bronce evidentemente era el que tenía el arma más potente. Cuando aparece la de hierro, pues evidentemente había que adaptarse a eso, pero habían pasado cientos, miles de años en algunos casos. Es que ahora estamos alternando entre ventajas o ventajas de los ataques o de las defensas, tecnologías capaces de vencer a las otras tecnologías en cuestión de días, de semanas, de meses, lo cual te genera una sensación, y ahí es donde me ha parecido extraordinaria la pregunta, te genera una sensación de, pues como de inseguridad jurídica, pero trasladada a tu mundo del día a día, ¿no? Es que no sabes si lo último que te han dado ya está superado, no tienes en ningún momento garantías de estar a la última o de tener una cierta tranquilidad. ¿Qué problema tenemos? Cuando nosotros estamos en un mundo, en un entorno en el que nos sentimos seguros, la seguridad no existe. Tú te sientes seguro, no estás nunca seguro, pero cuando te sientes seguro, actúas de una manera. Cuando te sientes inseguro, actúas de una totalmente distinta. Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Ahora, el cambio fundamental de los últimos años es que hemos pasado de una sociedad que incluso durante la Guerra Fría tenías una cierta seguridad, sabías que había unos bloques dentro de los cuales estabas seguro y que, salvo que hubiera una guerra nuclear, estabas en un entorno seguro. Hemos pasado a un entorno en el que intrínsecamente, cada día cuando te levantas por la mañana, no digamos nada ahora con la pandemia, pues te sientes inseguro. Tus reacciones son distintas. En la pandemia lo hemos visto, hay más violencia, hay más intransigencia. ¿Por qué? Precisamente por la inseguridad que tiene la gente. Eso, llevado a un nivel más intangible y a más largo plazo, es lo que nos está ocurriendo con los cambios de ciclos de la tecnología tan rápidos como están sucediéndose. Sí, una crítica que hubo mucho hace unos años fue en las elecciones de Estados Unidos y el rol que tuvieron las redes sociales y la información falsa o no regulada en el resultado de esa elección. A partir de eso, ¿qué se ha hecho ahora para regular más la información que recibimos y hasta qué punto esa regulación se puede volver más como un control de lo que has hablado tú sobre que ellos controlan lo que recibimos? O sea, ¿cómo se encuentra el balance de ese dilema? Perdón, ¿tu nombre es? Sofía. Sofía, lo voy a retransmitir para quienes están desde casa porque no sé si llega tu voz hasta aquí. Sofía ha preguntado a propósito de la inseguridad en relación con las batallas electorales por la anterior experiencia que hubo en la elección norteamericana de 2016 y cómo se regula todo ese control sobre las fake news y demás. Más o menos. Bueno, en realidad, hacerse con respecto a la desinformación y a las falsas noticias, pues no se ha hecho gran cosa
se ha dicho que se ha hecho gran cosa, pero hacerse no se ha hecho gran cosa porque efectivamente hace falta 3 elementos para luchar contra la desinformación. Hace falta una regulación jurídica que la combata, tremendamente complicado porque entramos rápidamente en el campo de la censura, la línea entre la libertad de expresión y el abuso de la libertad de expresión es tremendamente sutil. Necesitamos de unos medios de comunicación objetivos y que te proporcionen elementos de juicio, independientemente de que después haya líneas editoriales en cada uno. Lo que estamos viendo es casi lo contrario, como ha habido una polarización también en los medios de comunicación. Y necesitamos una población que desarrolle un espíritu crítico y que vaya proactivamente a buscar esa información. Y lo que he visto, por lo menos yo, es que en ese equilibrio entre libertad y seguridad hemos perdido libertad porque damos nuestros datos, seguridad porque damos nuestros datos y libertad porque con esos datos nos distorsionan la realidad y por lo tanto no tenemos capacidad para elegir libremente, ¿no? Y todo eso ha sido a cambio de comodidad, que es justamente lo contrario al espíritu crítico, a una iniciativa por tu parte para ir a buscar la verdad. Luego, no veo que hayamos avanzado gran cosa. Hemos creado agencias de fact-checking, de comprobación de datos, que en algunos casos se están convirtiendo en agencias de noticias, verificadas. O sea, claro, como yo te digo que es verdad y que es mentira, evidentemente, ¿quién mejor que yo para decirte cuáles son las noticias? Que además nunca van a ser falsas porque te las está dando una agencia de comprobación de... Claro, evidentemente en España hay 2, 3, si quieres, agencias de fact-checking. Si hubiera una confederación de 50 agencias de fact-checking que se auditasen entre ellas, me podría convencer. Con 2 o 3, digamos, con poca diferencia en principio de procedencia entre unas y otras, realmente no me parece que hayamos avanzado tampoco en eso. Te he hablado de falsas noticias y no de noticias falsas, que es como se suelen conocer. Es que lo importante no es qué se dice de las cosas. Lo importante no es que en las noticias salgan falsedades. Eso ha ocurrido siempre. Lo importante son los relatos con formato de noticia. O sea, que no son noticias, que son falsas noticias, que tendrían que estar en la página de editorial, como he dicho antes, y que se han trasladado a la página de internacional, a la página de economía o de sociedad. Ese es el peligro. Porque lo preocupante no es qué se dice, sino el control de qué se habla, el control del relato. Y en eso, precisamente, la capacidad de las redes, la capacidad de la tecnología digital es muchísimo mayor, cualitativamente distinta de lo que teníamos antes. El control del relato que hay ahora, sobre todo la distribución y el control del relato, esa machaconería, esa capacidad para que te llegue el mismo relato de distintas fuentes, pensando que son independientes, pero que están, en unos casos, automatizadas por bots, por robots que repiten la información, y en otros casos simplemente una red que se ha creado en torno a esa noticia. Eso ha cambiado absolutamente. Luego, para mí ahora mismo, probablemente el principal problema que tenemos es el ambiente de incertidumbre que te da el que, no desde 2016, quizás desde un poco antes, pero nos hemos encontrado en un entorno en el que ya no es que no sepas qué es verdad y qué es mentira. Es que has llegado a la conclusión de que no puedes saber y por lo tanto te da igual. Y decides que te vas a creer lo que a ti te dé la gana. Que vas a construir tu propia verdad independientemente de la realidad. Lo que Kellyanne Conway llamaba después de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Los hechos alternativos, los alternative facts. Entonces, nos hemos creado unos hechos alternativos, una realidad paralela. Nos falta eso, unas gafas de realidad virtual que nos vayan generando deepfakes
permanentemente para que veamos lo que queramos ver. Yo, según va avanzando la tarde, mi estremecimiento aumenta, ¿no? En relación con el mundo paralelo, efectivamente, en el que de una manera u otra vamos... Esta es la de no asustar, ¿eh? Esta es la charla de no asustar. Sí, porque supongo que efectivamente, por lo que estás describiendo, también cabe una lectura de todo esto que puede ser aterradora, ¿no? En relación con todo esto, ¿no? Y en ese sentido, pregunta José María Pajón, y digo, por si quieres rematar, si no nos están diciendo cómo debemos entender el mundo. Me parece que es muy evidente, que es a lo que me refería con la dimensión unidimensional. Claramente. De hecho, es la gran ventaja. No tienen que cambiar el mundo, basta con que cambien el cómo vemos el mundo. Yo, una visión que tengo para mi próximo libro es las vallas publicitarias no tendrán anuncios. Estarán en negro o en blanco y cada uno en su retina verá, en función de los datos que le transmita el teléfono, el anuncio personalizado. Yo iré con una persona al lado y él verá una cosa, yo veré otra. Será mucho más eficiente para la compañía anunciante, a mí me vendrá mucho mejor, porque claro, ¿quién no quiere tener anuncios personalizados, no? Se ve que todo el mundo, porque todos aceptamos los términos y condiciones que ahora empieza con la fase de aterrorizar. O sea, ¿no? Bueno, esto efectivamente, además, aumenta esa apelación que hacías a la necesidad de un perfil que centre la mirada en el ser humano, en el mundo hacia el que vamos, ¿no? Y aquí tenemos un doctorando, Daniel Villegas, filósofo, que pregunta si podríamos caer en la osadía de no ver una correlación precisa entre lo que creen que nos define en el ámbito de necesidades y lo que verdaderamente nos significan, que esto solo es propiedad íntima de cada cual. Una pregunta muy filosófica, ¿no? O sea, que vean ustedes que esta es una casa de filosofía y se puede filosofar. Daniel, tenemos que hablar, porque yo soy también doctorando ahora mismo en la Politécnica de Madrid. Estoy haciendo una tesis sobre la ética de la inteligencia artificial. Al final, lo que nos pasa es que queremos delegar un poco también nuestra responsabilidad, ¿no? Por un lado, evidentemente nos están alimentando, ¿no?, de lo que tenemos que ver. Por otro lado, la comodidad de que nos lo den hecho nos viene muy bien. Sobre todo la inteligencia artificial, dentro de toda la tecnología, la inteligencia artificial lo que hace es ponernos un espejo delante de la cara y nos dice, a ver, tú eres xenófobo, tú eres machista, tú eres políticamente correcto y no lo expresas, pero tu lenguaje no verbal o tu lenguaje en distintos entornos, que yo sí estoy correlando, me dice que tú eres así. Y nos fastidia. Igual que los defectos que más nos fastidian nuestros son los que vemos reflejados en nuestros hijos, cuando la inteligencia artificial nos dice cómo somos, nos fastidia también. Luego, efectivamente, lo que tenemos es que echarle menos culpa a la tecnología y empezar a echarnos un poco más de culpa a nosotros y aprovechar esa tecnología para cambiar el cómo somos nosotros, para mejorar como personas. No solamente mejorar el mundo y mejorar la tecnología, sino mejorar también, ahora que nos dice alguien las cosas a la cara, sin miramientos, mejorar... y al desnudo. Sí, completamente. Tiene una gran ventaja también. Con respecto a eso, al desnudo, efectivamente hay unas tecnologías, precisamente, la mar de inquietantes de cómo pueden desnudarte física y espiritualmente toda tu personalidad. Mayra Piñate pregunta si puedes reflexionar sobre las implicaciones del desarrollo del 5G en el ámbito que tocamos. Entiendo, sobre el desarrollo digital de la sociedad, ¿no? El 5G en términos técnicos, entiendo, y tecnológicos. El 5G es parte del mundo que necesitamos construir. He hablado del Internet de las cosas, ese Internet de las cosas, por ejemplo, los coches conectados. Un coche conectado necesita transmitir unos 40.000 gigabytes de información
todos los días. Y no me vale con que los transmita a las 8 de la mañana y le llegue la respuesta a las 3 de la tarde. No, o sea, tienes que frenar porque hay un obstáculo, le tiene que llegar la respuesta en milisegundos para que frene a tiempo, porque si no, deberías haber frenado porque te acabas de comer al peatón que no he frenado yo a tiempo, ¿no? Entonces, necesitamos el 5G porque nos da esa capacidad para enviar muchos datos y para que esos datos se muevan muy rápidamente. El 5G es simplemente el sostén en el cual, la plataforma en la cual se van a estar moviendo los datos del Internet de las cosas. Después vendrá el 6G. Lo mejor de ser el pionero en 5G es que seguramente vas a ser el primero que saque la tecnología 6G y te vas a hacer más rico todavía y vas a dominar más todavía. Pero 5G como tal, para lo que nos sirve es para que los datos se muevan más rápidamente y se puedan mover más datos. Entonces, es, digamos, la tierra sobre la que vamos a plantar toda esa tecnología digital. Es una necesidad, sobre todo en un mundo en el que la movilidad y esas mediaciones ubicuas están presentes en todo momento. Recordaba el otro día, perdón que me callo en esto, porque yo que hago de relator en principio, pero no resisto la tentación. Recordaba el otro día Antonio Muñoz Molina, que hizo un discurso memorable de inauguración del curso que está colgado en nuestro canal de YouTube y que recomiendo a todo el mundo. Si no lo han visto, realmente es un acontecimiento, un aldabonazo, diría Ortega, realmente sobre la vocación, o sea, bellísimo, un discurso bellísimo. Y recordaba en un momento mismo los dibujos de Cajal sobre las neuronas. Claro, el ser humano se define desde el punto de vista histórico por su capacidad de adaptación, en buena medida. Claro, la pregunta, en términos, digo, que has hecho referencia a tu tesis y por eso se me ha ocurrido sobre la ética, claro, puede haber un momento en que no seamos capaces de adaptarnos tan rápidamente, o sea, que la tecnología nos sobrepase en ese sentido, ¿no? Que en el fondo es el desafío de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, de hecho, en principio las tecnologías digitales se construyen para eso, para vencer el ciclo de decisión humano. El ciclo de decisión lo define John Boyd, es el coronel de la Fuerza Aérea Americana, habla de la observación, la orientación o contextualización, la toma de decisión y la actuación. Para lo que aparecen los ordenadores es para que antes de que tomes una decisión te he cambiado lo que has observado, con lo cual tienes que volver a empezar el ciclo y nunca llegas a tomar acción. La parálisis por el análisis, ¿no? Al final, las máquinas van más deprisa de lo que puedes ir tú. Está en nuestras manos. El futuro muy probablemente va a estar en una hibridación entre lo que llaman la inteligencia del carbono y la inteligencia del silicio. La inteligencia del carbono, la nuestra, la del silicio, la de las máquinas, ¿no? Y probablemente acabemos todos con ordenadores, con chips dentro, integrados, potenciando algunas capacidades que necesitemos en ese momento. O bien incluso con exoesqueletos potenciando también, ¿no?, nuestra parte física. Pero el peligro que corremos es seguir delegando esta responsabilidad que nos corresponde como humanos en las máquinas porque lo hagan de una forma más eficiente hasta, vuelvo como siempre, me toca hacer una cita muy poco académica, que es el tío de Spiderman. Un gran poder implica una gran responsabilidad. Si delegamos la responsabilidad, evidentemente también estamos delegando el poder y por lo tanto estamos dejando el poder en manos de las máquinas. Pero eso será una decisión que tomemos nosotros. Y aprovecho la imagen que decías de las neuronas de Cajal, porque Ramón y Cajal seguro que pintaba muy bien, pero seguro que las neuronas no se parecen a las de verdad. Era un concepto. Nosotros no vemos cosas, vemos conceptos. El lenguaje para nosotros es fundamental. El hecho de que esta polarización esté separando incluso hasta el lenguaje que utilizamos, lo que significan los conceptos para nosotros, hace que nos quedemos sin capacidad de interlocución entre nosotros. El hecho de que se manipule el lenguaje, el programa más avanzado ahora mismo de inteligencia artificial, GPT-3, es precisamente un generador de textos, de programas, le puedes pedir a GPT-3 que te escriba El Quijote tal y como lo habría escrito Isaac Asimov. Y
Entonces te coge y en unos segundos te reescribe el Quijote en función de las estructuras gramaticales de Isaac Asimov. Ahí es donde está el peligro, en que nos cambien precisamente el lenguaje, que es la base de toda nuestra forma de comprender el mundo y de relacionarnos entre nosotros. Bueno, y también tiene que ver con tu tesis, ¿no? El desafío de lo que algunos, no sé si se han fijado desde la filosofía postmoderna en los años 60, ya todo es post-avo, ¿no? Entonces, y ahora luego fue post-humana y ahora el último, hasta donde yo me quedé, es el transhumanismo, ¿no? Sí. Que es esa hibridación entre la inteligencia artificial, la nanotecnología y la biología molecular. Sí, bueno, se basa en las singularidades, ¿no? En la Universidad de la Singularidad, que crean la NASA y Google, y que estudian las 4 tecnologías disruptivas, o sea, la digital, la cognitiva, la nanotecnología y la biotecnología. Pero claro, eso, digamos, vuelve a traer un viejo dilema filosófico a la humanidad, y es que si alguien efectivamente logra, como tú decías en algún determinado momento, disociar corporalidad y, digamos, de personalidad, en términos filosóficos, cabe la tentación en un momento dado de decidir qué personalidades son, o sea, que son merecedoras de continuar sobre la faz de la Tierra, y además cambiar con los exoesqueletos y no sé qué, pues yo que soy así más bien feo, achaparradito y no sé qué, pues ponerme un cuerpo de George Clooney, además de lo listo o tonto que pueda ser a lo largo de... Y hay un minuto donde quién decide qué vale la pena, y eso genera un dilema ético que esperamos que resuelvas en tu tesis. Me acordaba ahora de un cuento muy corto, distópico, que escribí en LinkedIn hace unos meses, en el que tú la casa no la pintas, no la arreglas, la casa son las paredes desnudas, porque toda la pintura de las casas, los cuadros, la televisión, donde pones los muebles, todo lo tienes en tu cerebro y aparece las sensaciones directamente en tu cerebro, con lo cual tú, para cambiar el mobiliario de una habitación, lo único que tienes que comprar es el paquete de mobiliario de no sé qué, infiltrártelo, insertárselo y ya está, ¿no? Es una realidad, no digo que sea factible ahora, pero evidentemente según los mecanismos de nuestro cerebro es perfectamente imaginable, y por lo tanto creo que habría que la ética debería ir acompañando también a la generación de este mundo. El derecho solamente puede regular realidades, y por lo tanto lo que deberíamos hacer es adelantarnos en la construcción de esta realidad hasta que sea una realidad, hasta que hayamos construido este mundo y podamos regularlo mediante el derecho. Lo que tendríamos que hacer es ir acompañándolo mediante la ética para que el mundo que construyamos después podamos regularlo. No dejar en manos de otros o de las máquinas. A mí me preocupa mucho más la utilización que hagan otros de las máquinas que las que hagan las máquinas de sí mismas. No creo que las máquinas vayan a tomar conciencia de sí mismas ni nada de eso. Hay un capítulo de una serie de televisión, no recuerdo ahora el nombre, que en el primer capítulo la hija mayor dice, están desayunando y le dice que no estoy de acuerdo, no me siento cómoda con mi cuerpo, ¿no? Sí, me acuerdo de la escena. Y se piensan que se refiere a su identidad sexual y no, en realidad es que mi cuerpo, he trascendido efectivamente del cuerpo, ¿no? Y saca la pantalla, y entonces la realidad virtual de su... ¿Lo habéis visto? ¿Recordáis? Years and Years, eso es, no recordaba él. Aquí el caballero quiere preguntar. Sí, soy José Méndez, del Máster de Cooperación. Mencionó muchas cosas y tiempo antes de iniciar las clases estuve leyendo un libro que es de este filósofo coreano, Han, La desaparición de los rituales, que menciona un poco las consecuencias de esta situación que vivimos con el mundo digital, ¿no? Y también usted mencionó un poco de eso, pero me quiero retirar un poco de las distopías, ingresar un poco en el plano, cuando habla usted de derecho. Yo creo que Europa tiene la bendición de tener una legislación de protección de datos con una entereza bastante importante que no se da en otros continentes.
y hizo muchas alocuciones con respecto de poder generar esa tercera pata, lo que vendría a ser la gobernanza, ¿no? Exacto. Que esta gobernanza digital es como una especie de situación de la más endeble dentro del sistema actual. Y para volver luego a ello, Filipinas vive básicamente de los controles informáticos que realiza YouTube, ¿no? Ellos, creo que el 60% de la población activa filipina se dedica a controlar lo que se pone en YouTube. Digo yo que para adelantarse en el derecho y establecer la gobernanza no sería una salida que las compañías que se dedican a procesamiento de datos puedan financiar los sistemas de organizaciones no gubernamentales, de personas, y construir ese humanismo un poco, llamar a las universidades y fortalecer el sistema de controles para poder generar una gobernanza más eficiente, porque es casi imposible que cada uno sea un poco ingeniero, ¿no? Entonces, necesariamente deberá volcarse a espacios académicos o a espacios intelectuales. Digo yo, ¿podría ser una salida? Usted que tiene más experiencia. Bueno, mencionas precisamente al filósofo más de moda probablemente ahora mismo, ¿no? Han. Yo no he hablado únicamente de la responsabilidad individual. He hablado de una responsabilidad de sociedad civil en la construcción, como dices muy bien, de una gobernanza de este nuevo espacio. Evidentemente es un espacio novedoso, es un espacio nuevo y estamos todavía decidiendo cómo se va a hacer esa gobernanza. Sociedad civil también son las universidades, sociedad civil son los think tanks, son las ONGs, las asociaciones de vecinos. Es decir, no tenemos que ir solos, individuo por individuo, a construir nuestra parte de la gobernanza, sino que también debemos agruparnos en asociaciones dentro de esa sociedad civil para contribuir a la gobernanza. La forma en la que se haga, yo creo que tiene que ser mediante, o sea, partiendo de abajo arriba, de la misma sociedad civil. Si es el Estado el que tutela, si son las corporaciones las que financian, vamos a seguir siendo deudores precisamente de otras instancias. Es decir, lo que aporta la sociedad civil es la independencia de no estar tutelado ni estar financiado desde los otros dos poderes. Esa independencia de poderes propia de la democracia tiene que producirse también en el entorno digital. El poder que tienen, y además, perdón por haberme desviado un poco hacia lo que puede parecer más distópico, pero cuando escribí el libro hace 2 años, mucha gente decía que era distópico y ahora mismo me dicen que no aporta prácticamente nada porque estamos ya ahí, ¿no? Decía, con respecto a la gobernanza, tiene que ser independiente de los otros poderes, ¿no? Lo que no podemos es cederle al Estado y a las corporaciones ese control, porque el poder que te da el conocimiento que te proporcionan los datos de miles de millones de fuentes es demasiado grande para resistir a la tentación de utilizarlo en favor del Estado, en favor de las corporaciones, sin que haya un contrapeso, ¿no? En Oriente estamos viendo cómo los estados lo utilizan las redes sociales precisamente para lo contrario que aquí. Igual que aquí las redes sociales tienden a radicalizar, allí tienden a llevar a todo el mundo, el algoritmo lleva a todo el mundo hacia un pensamiento unificado acorde al partido, a los postulados del partido. Con lo cual, con ese poder del mundo digital se puede manipular a la población desde el Estado, se puede manipular a la población desde las corporaciones. Solamente si existen los 3 poderes y los 3 son independientes, desde mi punto de vista, se podrá mantener un equilibrio en el cual todos aprovechemos los datos que aportan los demás sin que sea a costa siempre de los mismos. Quedan unos minutos para terminar esta hora de la Ortega y no me gustaría, Ángel, que dejar ninguna pregunta. Te propongo un tour de force
de pregunta-respuesta dentro de lo que sea posible. Pregunta Beto. ¿Cómo romper la inercia desde el sector público con esta apuesta tecnológica? Hay algunos países que ni por el COVID han acelerado su proceso. Bien. Y tiene alguna lógica después de todo, porque las aceleraciones, como decías antes, cuando van más allá de la capacidad que tienes de reacción como humano, pueden ser peligrosas. Lo que tenemos es que empezar a interpretar que el mundo digital no es una Secretaría de Estado dentro de un ministerio. No, estamos hablando de que todos estamos viviendo en el entorno digital. Entonces, tenemos que aprender a, un poco como hacen las Fuerzas Armadas, tener una fuerza de élite que se encargue de combatir en el ciberespacio y a todos los demás perfectamente conscientes de dónde se está moviendo y de poder aprovechar las oportunidades que hay ahí. Entonces, es formación e información. A partir de ahí sale de forma natural el que lo tecnológico permee en toda la sociedad y no solamente en un punto concreto. Pregunta Edu. ¿Crees que el sistema educativo obligatorio necesita un proceso urgente de profunda reflexión y revisión curricular para adaptarse al futuro, ya que el presente no corta el mar sino vuela, que diría el poeta? Muchísimo más que eso. No solamente necesita una revisión curricular, necesita un cambio radical de sistema. El futuro del trabajo, es uno de los capítulos del libro, es tremendamente dinámico. Lo que aprendamos hoy nos va a servir durante los próximos 4 o 5 años. Habrá unos conocimientos de base. Historia será un conocimiento transversal, por eso la importancia de las humanidades, porque van a seguir siendo transversales, pero habrá muchos conocimientos que tengamos que reciclar cada 4 o 5 años. No podemos estar pensando en ciclos, paso 20 años formándome, 40 años trabajando y 20 años jubilado, porque eso no va a seguir siendo así. Y por lo tanto, tiene que cambiar la estructura entera de la educación. El futuro del trabajo no es el problema, es el futuro de la educación lo que nos va a determinar el futuro del trabajo. Ariadna Petri pregunta, y enlaza con esto que venías diciendo, me siento ahora mismo minusválida por tener el móvil en servicio. ¿A cuántos pasos estamos de integrar la tecnología de manera que realmente no podamos funcionar sin ella? ¿Qué porcentaje ya está en esto? ¿Qué importancia tiene el momento 2020 en cuanto al paso a la singularity? El 2020, que era la referencia, ¿no?, en la cual se estaba hablando de que en el 2020 va a pasar todo, bueno, pues ha pasado todo, pero no precisamente por lo que pensábamos, sino porque se ha acelerado muchísimo el proceso. Es que ya somos inválidos. Hay un documental muy interesante, Britain Blackout, por ejemplo, o American Blackout, que es un ataque informático que deja a las Islas Británicas sin electricidad, y vemos cómo en una semana vuelven al neolítico. Es que no nos damos cuenta. O sea, el hecho de que nos funcione o no nos funcione el móvil a nivel particular es casi lo de menos. Porque dices, bueno, si no veo las noticias en el móvil, las veo en la televisión. ¿Y de dónde saca la televisión las noticias? ¿Alguna televisión no se basa en medios digitales para obtener la mayor parte de las noticias? La crisis de las agencias de noticias, que efectivamente ya no es un sistema del siglo XIX, y tienen o se reconvierten o desaparecen, ¿no? Precisamente por la velocidad de los cambios de ciclo que se producen, que ya no se puede hacer de una forma manual y que la obsolescencia ya no se puede ni programar, es permanente. Pregunta Luz Amanda Torres, ¿cuál sería una buena estrategia para educar a estudiantes con responsabilidad tecnológica? Fundamentalmente educarles en humanidades, inicialmente, y potenciar posteriormente un modelo tecnológico e integrarlo con un modelo de negocio. Hay algunos cursos, algunos grados incluso, que combinan precisamente muy bien estas 3 patas de ingeniería, de negocio y de humanidades, de tal manera que lo que están replicando es el mismo ecosistema en el cual estamos viviendo, el mismo mundo en el que estamos viviendo, sin intentar superespecializar a alguien. De lo que se trata es de tener capacidad de integración. Las herramientas son las máquinas, nosotros somos los que utilizamos las herramientas. Tenemos que dejar de tener un sistema educativo que lo que genera son herramientas, engranajes del sistema,
para generar operarios de ese engranaje del sistema. Tenemos que elevar el nivel del sistema educativo en ese sentido. José María Pajón es militar y pregunta si a los mandos del ejército les preocupan que los soldados, digamos, que están en el frente, dice él, pero digamos rasos, no nos enteremos de qué va el asunto. Si es una preocupación real en los cuerpos y fuerzas de seguridad de los estados. Una de las principales preocupaciones que tienen los mandos en los ejércitos es que los soldados y los generales no sean conscientes efectivamente de lo que llevan en el bolsillo o de las posibilidades que tiene la tecnología. Sí, es una preocupación permanente y de hecho creo que precisamente en el Ministerio de Defensa estamos a la vanguardia en cuanto a lo que es la digitalización y la concienciación en las amenazas que proceden del ciberespacio. Ya estoy 3 minutos por encima, pero no resisto 2 minutos más telegráficamente. ¿Qué debemos tener en cuenta para garantizar la seguridad de los niños? Ronald Bayona. Que los niños van a vivir en un mundo distinto y que por lo tanto la seguridad que tenemos que enseñarles es la del mundo en el que van a vivir. Para eso lo primero que tenemos que hacer es nosotros entender el mundo en el que van a vivir nuestros hijos y es tremendamente complicado. No doy la solución, pero en 2 minutos. Sí. Esta da para otra, te invitaré. Enrique Factor pregunta. Primero hace una gran reflexión sobre los Big Data, ¿no? Pero dice, ¿es el momento de implantar la protección de datos a nivel de sociedad, superando la protección de datos basada en el individuo? Es el momento de cambiar el concepto de dato, como he dicho al principio. Es dejar de entender el dato como una propiedad que hay que proteger en función de su valor económico para entenderlo como identidad. La privacidad, por ejemplo, es un factor que no solamente nos afecta como individuos, sino como sociedad. Una brecha en mi privacidad afecta a todos los que están a mi alrededor y, por lo tanto, vivimos en un mundo hiperconectado en el que nosotros somos un nodo, pero tenemos responsabilidades también en el resto de la red. Quedan 2 preguntas. Las voy a leer las 2. Respondes lo que quieres y nos vamos. Venga. Sí, porque son preguntas. Edu, pregunta, ¿qué acciones emprenderías para regular tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial y la bioingeniería? Más o menos lo has contestado antes en relación con el derecho. Pero luego te pregunta, ¿cómo ve el mundo en el 2040? Y Antonio Alonso dice, siendo militar y desde un punto de vista únicamente castrense, ¿cómo puede enfrentar el ejército la sobresaturación de información en la discriminación de toma de decisiones en temas de inteligencia? ¿O los ejércitos y servicios de inteligencia se mueven a otros niveles de conocimiento? No, se mueven a otros niveles de procedimientos de utilizar la información. Tenemos que ser conscientes de que por mucha información que tengamos vamos a actuar siempre con información incompleta y que si esperamos a tener información completa, alguien habrá tomado una decisión antes que nosotros. Por lo tanto, la clave está en saber cuándo tienes suficiente información para actuar, no en cuándo llegas a tener toda la información. El mundo en 2040 va a ser mucho mejor que el mundo en 2020. A mí lo que me preocupa son los 20 años que hay por medio. Bueno, creo que podemos despedirle con un caluroso aplauso los que estamos aquí. Una obra de la Ortega realmente estimulante. Muchísimas gracias, Ángel. Esta es tu casa y volverás para hablarnos de los niños y de... Así que...